Recordatorio de lo obvio que ya hemos visto todo este tiempo. Recordarse las funciones elementales, que a la larga es el formulario de estos. La regla de la derivada, que si está sumando o restando la derivada, derivo de forma normal y mantengo la suma y la resta. La regla de la cadena, que si tengo una derivada de algo que está adentro de otra función, derivo lo que está fuera multiplicado por la derivada de lo que está dentro. La derivada del producto igual está un poco complicada, solo teniendo en cuenta que tengo dos valores, dos funciones que se están multiplicando. Hay que seguir tal cual es el orden que está acá. La primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. Es muy parecido a la derivada del cociente cuando están en división. La única diferencia es que se están restando y en la parte de abajo es la segunda elevado a 2. Y acá están los ejercicios que hicimos de la guía. Por si acaso, para que no se corte el internet, voy a dejar de colocar mi video. Pero sigo estando acá por si acaso. Dice, obtenga la segunda derivada de la función 5x elevado al cubo menos 2x elevado a 2 más 2. Esto es un ejercicio simple porque es una derivada normal. No hay nada más especial que acá que potencia. Entonces, como nosotros ya hemos visto la derivada de esto, tenemos que la primera derivada de esto viene siendo el exponente pasa multiplicando al 5, así que queda 15. Le bajo 1 al exponente, es decir, de exponente 3 paso a 2, menos el exponente pasa a multiplicar, 2 por 2 son 4, le resto 1 al exponente, y acá, como me aparece el 2, que es un valor constante, desaparece. No te preocupes, Víctor, si acabamos de comenzar. Así que no te estás perdiendo de nada. Vale, profe, gracias. Esa es la primera derivada. Cuando me dicen la segunda derivada, es que a esta misma que acabo de derivar, vuelvo a derivarlo una segunda vez. Saco la segunda derivada. Mismo procedimiento. 2 del exponente multiplica el 15, que viene siendo en este caso 30. Le resto 1 al exponente, menos 4. Entonces, ¿cuál sería la segunda derivada? Sería 30x menos 4. No hay mayor ciencia en ese tipo de ejercicio. Que justamente... Muy bien, me equivoqué en esta parte, pero... Esa es la respuesta. A ver, denme un segundito y lo arreglo al tiro. Como dicen, todo tiene solución menos la muerte. Ya, ahí sí. Ahí volvemos. Entonces, nos da los mismos resultados que nos daban en la guía. Me voy a un ejercicio puntual, que es un ejercicio tipo prueba, que por eso también lo puse en la guía, es como el ítem 2. Obtenga la primera derivada de la función 7x elevado a 2 menos 2 partido x más 1. Esta es una división.
Entonces hay que hacer derivada del cociente. Lo primero que tengo que identificar es cuál es la primera función, cuál es la segunda. La primera función es la que está arriba, la segunda es la que está abajo. ¿Ok? Entonces, a la primera función, en forma original, que es 7x elevado a 2 menos 2, yo la voy a derivar. La derivada entonces de 7x elevado a 2 menos 2 es 14x. Y luego, a la segunda función, que es x más 1, la voy a derivar. La derivada de x más 1 es 1. Sigo entonces el orden que me dice la derivada del cociente. ¿Qué es lo que me dice la derivada del cociente? Me dice, perdón, la derivada de la primera función multiplicado por, es decir, multiplicación cruzada. La derivada de la primera función por la primera va a ser igual a menos la primera sin derivar por la segunda. Entonces me queda 14x se va a multiplicar con x más 1. Deme solo un segundito que me entró. Siempre, por lo menos a mí me cuesta la derivada de esta. Ya, estamos bien. Porque es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Perfecto. Menos la derivada de la primera, perdón, la derivada de la segunda, multiplicada por la segunda sin derivar. Multiplico 14 por x, que son 14x elevado a 2. Sí, estoy dejando a propósito la parte de abajo, porque según la fórmula es todo eso partido la segunda, que es la que está abajo, elevado a 2. Entonces multiplico 14x por x, 14x por 1. En la parte de arriba me queda 14x elevado a 2 más 14x. Menos 1 por 7x elevado a 2, me queda menos 7x elevado a 2. Menos 1 por menos 2 me da 2 positivo. Junto lo que se pueda juntar este de acá con ese. 14 menos 7 son 7. X elevado a 2 más 14x más 2. Eso es lo que me queda en la parte de arriba. A esto que estoy haciendo de acá es pura álgebra, nada del otro mundo. Y si se dan cuenta, sí, en la parte de arriba me queda exactamente eso. Y en la parte de abajo me falta solo multiplicar x más 1 por x más 1. Sería x por x elevado a 2. Luego me queda x por 1, x por 1, x, y 1 por 1, 1. Junto lo que se puede juntar, que vienen siendo las x, y me queda
x elevado a 2 más 2x más 1, lo mismo que me da en la parte de abajo. Este tipo de ejercicio que sí va a entrar en la prueba, pregunta fija, obviamente con otros valores. Duda, consulta o pregunta. ¿Alguien todavía no lo entiende? Disculpe, profe. Escucho, Víctor. Bueno, mi pregunta no es respecto a esto, mi pregunta es cuándo, ¿se me olvidó cuándo eran las pruebas? ¿Mañana o no? Ay, querido Víctor, no molestando, de lo que llevamos el año, ¿qué es lo que yo siempre trato con las pruebas? Es que, profe, no No, sé. no, lo digo en serio, por eso te digo al tiro, no molestando, hablando en serio. Recuerda que yo trato que las pruebas sean después de la clase. Entonces, ¿cuándo tenemos la prueba de diferencial? Hoy día. Hoy ¿Cuándo día. tenemos, cuándo tenemos la prueba de común? Mañana. Ya. Ahora sí, pues, profe, gracias. Ya, Sí, por es que eso. se me había olvidado la fecha. Sí, sí está bien, Víctor, si a todos se nos puede olvidar. Por eso te lo decía, es buena no tirándote la foca ni la caballería, de que por lo menos es lo que yo siempre he tratado. A veces se Ya. puede, a veces no se puede, pero por lo menos es lo que trato. Sí, no, profe, muchas gracias. Ya. Voy a preguntar al revés. De los 16 ejercicios de la guía, porque vuelvo a insistir, estoy haciendo la guía, por si hubo alguna duda de la guía que les mandé. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? A mí me había costado la 2, profe, la que acaba de hacer, pero como ya la hizo, pues ya me resolvió la duda. Así que, Ya. Vale, por si acaso. Pero si hiciste la 2, ¿no te costó la 9? es que estaba haciendo la 2 y luego me vi un tutorial en YouTube y luego pude hacer la 2, pero me costó caleta. Y ya la 9 sabía cómo hacerla, entonces no hubo problema después. Pero al principio sí me costó harto. No, sí, es el punto de la derivada del cociente. No sé si se dieron cuenta, probablemente no, pero las que eran de división, yo lo dejé que fuera la primera derivada y no les pedí otra derivada más, porque si no sería así más o menos el embrollo que sería hacer la derivada de algo así. Entonces, por eso, por ejemplo, en la 2 pedí la primera. En la 4, que es multiplicación, un producto del cociente, perdón, un producto de derivada, también pedí solo hasta la primera. La 9, que también es división, la pedí hasta la primera. Un ejercicio que yo hice, que vi que podrían tener problemas, por ejemplo, es la 16. ¿Por qué podrían tener problemas en el 16? Porque es regla de la cadena. Que además, al resolverla, como les pido la segunda derivada, se produce un producto del cociente. Esa yo pensé que podrían tener problemas. La voy a resolver. La 16 dice, obtengan la segunda derivada de la función e elevado a x elevado a 2 más 1. Recordemos que la derivada de una exponencial es el mismo exponencial, es decir, que si yo saco la derivada de f, viene siendo e elevado a x elevado a 2 más 1, pero la derivada de la exponencial sigue siendo la e, pero si el exponente es x, en este caso es x elevado a 2 más 1, por lo cual se va a multiplicar ¿por quién? Por la derivada de lo que está en el exponente, es decir, de la x elevado a 2 más 1. Si yo derivo eso, me queda 2x. Entonces ya la derivada se me transformó en un producto, una derivada del producto. Porque acá, como les dije, se produjo una regla de la cadena. Entonces, por lo mismo, identifico quién está primero,
¿Quién está segundo? Pero antes de hacer eso, lo voy a ordenar un poquito para que nos dé igual que como yo coloqué en el desarrollo. ¿Cómo lo voy a ordenar un poquito? Primero voy a colocar el 2x multiplicado y después recién coloco la exponencial. Y ahora resuelvo con la derivada de un producto. El primero es el 2x, la primera función, y la segunda función es la exponencial. De la primera función, que es el 2x, saco la derivada. La derivada de 2x es 2. De la segunda función, que es x elevado a 2 más 1, le saco la derivada, que da la casualidad que es lo mismo que la anterior. 2x por x elevado a 2 más 1. Y con eso resuelvo con la fórmula de la derivada del producto, que me dice la primera, la derivada de la primera por el primero, más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Entonces con eso me queda 2 por elevado a x elevado a 2 más 1, más la primera sin derivar, que es 2x, multiplicado por la derivada de la segunda, que es 2x x elevado a 2 más 1. Junto lo que se pueda juntar, en la primera parte, y acá 2x por 2x son 4, x elevado a 2, x elevado a 2 más 1. Y ese sería el resultado. Fíjense que como es el exponencial y hay una regla de la cadena, se me transforma en algo cada vez un poquito más grande y me produce lo mismo que el ejercicio anterior, en el sentido que si pido una derivada más a esto, se nos complicaría bastante. Y esta de acá que acabamos de sacar es la segunda derivada. Entonces, recuerden que la derivada del producto y la derivada del cociente, es decir, cuando están en división, son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que en la del producto hay una suma y la que es en división hay una resta y se parte por el segundo valor elevado a 2. Esa es como la gran diferencia que hay. Hay algunos ejercicios de acá que, uno especialmente, que lo hice con maldad, entre comillas, porque no es tan difícil. Como por ejemplo el 7. El 7 les pido la cuarta derivada de e elevado a 2x. Si derivo eso, la primera derivada, por regla de la cadena, me queda en 2e elevado a 2x. Si saco la segunda derivada, como el 2 no me afecta en nada, segunda derivada, esto me queda en 4e elevado a 2x. Si saco la tercera, de hecho la tengo listo.
Si saco la segunda es 4. Si saco la tercera es 8. Si saco la cuarta es 16. ¿Y eso por qué lo pude hacer? Porque acá se produce una regla de la cadena. El 2 no me va a afectar de ninguna forma en la multiplicación o el resultado de la función exponencial. Pero sí me afecta cuando derivo lo que está con el exponente. En este caso el 2x. La derivada de 2x es 2. Por eso, por cada una de las derivadas, lo que estoy haciendo es multiplicar por 2. ¿Hay algún otro ejercicio de los 16 que les costó o tienen alguna duda? Porque como les digo, como esta guía es la prueba. Si usted hizo esta guía, la entendió, debiese estar súper bien para la prueba. Ya. Miren, voy a aprovechar de hacer, por ejemplo, un ejercicio como el 8. La obtenga la tercera derivada del logaritmo natural de 3x elevado a 2. Este ejercicio no está difícil, pero está el juego del álgebra. Y por ahí puede que se compliquen. Nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural, cuando es x, la derivada de eso es 1 partido en x. Es decir, la derivada va a ser 1 partido por lo que esté adentro del logaritmo. Sí, es parecida a Fernanda a la anterior. La diferencia es que como les pido la tercera derivada, es decir, derivarlo 3 veces. Por eso está complejo un poco en esa parte del ejercicio. Esa es la derivada del logaritmo natural, pero yo les pido logaritmo natural de 3x elevado a 2. Acá se me produce una regla de la cadena. Entonces, primero saco la derivada del logaritmo natural, que viene siendo 1 partido 3x elevado a 2. Multiplicado, y derivo esta vez lo que está dentro del logaritmo, el 3x elevado a 2, que si lo derivo, me queda en 6x. Si resuelvo, me queda 6x partido 3x elevado a 2. Acá empieza el álgebra. 6 dividido en 3 es 2, que ese 2 va a estar en la parte de arriba. Recuerden, propiedad de potencia. Si tengo la misma base, distinto exponente, recordemos que acá va un 1, yo conservo la base y le resto el exponente. 1 menos 2 me da menos 1. Es decir, si yo lo ordeno bonito, la derivada del logaritmo natural de 3x elevado a 2, la primera derivada es 2 partido en x. Esa sería la primera derivada. Todo este ejercicio, todo esto es para obtener recién la primera. Pero yo les pido la tercera. Entonces, cuando me da un ejercicio que está en fracción, para no tener que usar siempre la división de cociente, perdón, la división de la derivada, como fue el ejercicio 2, yo lo que voy a hacer es, lo voy a arreglar para que quede como potencia, es decir, volver a lo que estaba atrás. Este de aquí está acá. Y eso que está acá es lo que yo resuelvo. Entonces, para sacar la segunda derivada, sería 2 por menos 1,
que me da menos 2, y le resto 1 al exponente. Como es negativo, sería quedar en menos 2. Si lo ordeno un poquito más, queda menos 2 partido x elevado a 2. Lo mismo que en el caso anterior, si yo quiero derivarla porque les pido la tercera derivada, me quedo con esto que está acá. Derivo eso que está ahí. Menos 2 por menos 2 me da 4. Y le resto 1 al exponente. Menos 2 menos 1 me queda en menos 3. Que lo coloco un poquito más bonito y me queda 4 partido x elevado a 3. Y eso es todo. Entonces, ¿dónde está la complejidad de un ejercicio de este tipo? La complejidad lo tienen en esto. Ni siquiera es la derivada lo que nos da problema. Lo que nos da problema es el álgebra que se aplica acá. Así que por favor, mucho cuidado con eso. Lo mismo pasa con el ejercicio 12, que me da una fracción. Cuando me da, perdón, una raíz. Cuando me dan una raíz, yo lo trato de expresar como potencia para poder resolverlo. Entonces, esto de acá hasta acá lo dejo como x elevado a 1/3. Lo expresé como potencia. Y eso que está ahí lo derivo. Primera derivada viene siendo 1/3. X y 1/3 menos 1 me queda en menos 2/3. Lo dejo, ordeno un poquito para que se vea más bonito. Que es el exponente negativo pasa abajo y queda en positivo. Si lo vuelvo a expresar un poquito más bonito, me queda 3 raíz cúbica de x elevado a 2. Pero en este ejercicio les pido la segunda derivada, es decir, vuelvo a derivar por una segunda vez. Nuevamente me quedo con la potencia es la que me va a ayudar a hacer esto más fácil. Entonces, la segunda derivada me queda 1/3 por menos 2/3 por x, le resto 1, menos 2/3 menos 1, lo que me da es menos 5/3. Resuelvo la multiplicación de fracción. 1 por menos 2 da menos 2. 3 por 3, 9. El x pasa abajo, le quito el signo menos al exponente. Transformo ese número decimal a raíz para que quede más bonito. Me queda raíz quinta, 9, raíz quinta de x elevado a 3. Y esa es la segunda derivada. ¿Alguna duda, consulta, pregunta en algún otro ejercicio más? A ver, por ejemplo, creo que no he hecho un ejercicio de multiplicar. Bueno, sí hice, pero no uno de tan explícito. Como por ejemplo, la 11. Multiplicación de producto de derivada.
Y con ese, ya que no hay más dudas, con este terminamos. Tomo la primera función, que es 4x elevado a 5 menos 2. Le saco la derivada, que viene siendo 10x elevado a 4. Tomo la segunda función original, x elevado al cubo más 3x. Derivo esto. Que me queda 3x elevado a 2 más 3. Y para resolverla, sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, y luego la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ordenando esto, me queda entonces 10x elevado a 4, que se va a multiplicar por x elevado a 3 más 3x. Como en multiplicación, es más, si fuera división, tendría que usar menos. La primera sin derivar, que viene siendo 4x elevado a 5 menos 2. Multiplicado por la derivada de la segunda, entonces, que viene siendo el 3x más 3. Resolvemos matemáticamente, algebraicamente. 10 por 1 son 10. x4 por x3 son x7. Más 10 por 3 son 30. Conservo la x. Sumo los exponentes, x5. Más 4x elevado a 5 por 3x elevado a 2. Eso viene siendo 12. X elevado a 7. Más 12. X elevado a 5. Menos 6. X elevado a 2. Y menos 2 por 3 son menos 6. Junto lo que se pueda juntar, el 10x con el 12x x séptimo, junto los x quinto, y nada más se puede juntar. Entonces, para terminar, me quedan 22x elevado a 7, más 42x elevado a 5. Y lo demás ya no se puede juntar, así que lo dejo hasta el final. 6x elevado a 2 menos 6. ¿Dudas, consultas, preguntas? Déjenme, ahora sí. Entonces, tengan cuidado acá en las derivadas de orden superior cuando tengan producto o división de la derivada. Porque es súper fácil confundirse porque hay que seguir el orden del patrón que nos dan. Tengan cuidado con eso.